Bien chicos, siguiendo con nuestro aprendizaje activo mediante videos, habíamos trabajado con los presidentes de la vida republicana de nuestro país, Ecuador. Trabajamos con Eloy Alfaro, con sus obras que dieron relevancia al país y fue de mucha validez hasta nuestros días. Una de las conclusiones y obras de Eloy Alfaro fue la creación del ferrocarril. Otro presidente también que fue importante y que hizo historia en la vida de la República del Ecuador, le tenemos al presidente José María Velasco Ibarra. Tuvo 5 gobiernos, trabajó y le vamos a conocer un poquito más detalladamente en su biografía. Eh, Fue el doctor José María Velasco Ibarra, presidente del Ecuador por 5 ocasiones. Tenemos los periodos presidenciales que más adelante iré detallando. Nació en Quito el 19 de marzo de 1893 y murió en la misma ciudad el 30 de marzo de 1979. Su padre fue un ingenio Alejandrino Velasco y su madre, doña Delia Ibarra. Su vida política la inicia en 1932, cuando fue nombrado diputado de la República, luego fue nombrado vicepresidente de la Cámara de Diputados y unos días después presidente de las mismas. En 1933 se postula a las elecciones presidenciales y obtiene la más alta de las votaciones de la historia ecuatoriana, ganando con el 80% de sus votos. Su primer periodo lo inició el 1 de septiembre de 1934, pero fue derrocado en agosto de 1935, es decir, que tuvo solamente un año de gobierno. Luego fue exiliado o desterrado hacia el país de Colombia y luego a Buenos Aires, donde fue catedrático de universidades. Se presenta a las elecciones de 1939 siendo derrotado por estrecho margen por el candidato del Partido Liberal Radical, Carlos Arroyo del Río, acusando de fraude, ¿sí? Y luego fue nuevamente desterrado, pero hace su aparición de nuevo en el año de 1944 a raíz de la gloriosa revolución del 28 de mayo. Fue nombrado jefe supremo de la República y nombrado posteriormente presidente constitucional de la Asamblea Constituyente. En sus obras tiene relevancia en la historia del Ecuador por haber hecho que lo sea un país libre y democrático, es decir, la libertad electoral, la libertad de educación y la libertad religiosa. Sus mayores obras fueron algunos de los sistemas como carreteras que cubrían el territorio ecuatoriano, una gran cantidad de escuelas y colegios, fortaleció las Fuerzas Armadas, fue defensor del sufragio universal y creó el Patronato del Niño, conocido en la actualidad como el INFA. Tenemos sus periodos presidenciales. El primer periodo presidencial que duró un año, desde 1934 a 1935. Ganó sus comicios con una gran diferencia y a favor asumió el puesto de presidente en el año de 1934. Pero duró un año en su gobierno y fue exiliado poco después. Su segundo periodo presidencial lo inicia en el año de 1944 a 1947, a solicitud de distintas tendencias políticas y con el apoyo popular retorna al Ecuador, siendo electo para el periodo presidencial de 1944 a 1947. A través de su segundo mandato hizo muchas y diseñó una política internacional que llevó al Ecuador a ser parte de la flota mercantil gran colombiana. Se incorporó a la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. Velasco dirigió la economía con sensatez y honestidad. Tenemos su tercera presidencia en este periodo, pudo concluir con sus 4 años en el mandato del gobierno, pero también fue la única presidencia que le dejaron terminar. Tenemos en la cuarta presidencia que vuelve a retornar al Ecuador y el 5 de junio compite en los comicios electorales, triunfando por su mayoría de votos. Fue una crítica condición que recibió al país, sobre todo en el aspecto económico.
y tenía él grandes proyectos que necesitaban una enorme inversión, pero lamentablemente no se pudieron realizar en aquella época. Con 75 años ya de edad, Velasco Ibarra aún disponía de fuerzas para retornar al Ecuador y volver a postularse a nuevos comicios. En las elecciones de 1968 salió victorioso por quinta oportunidad. Se posicionó en la magistratura bajo desfavorables circunstancias, una crisis impositiva, desagregación social, obligaciones legales y escasez de apoyo legislativo y político. Faltando 5 meses para concluir su quinto mandato, fue removido por las Fuerzas Armadas en febrero de 1972. A sus 84 años de edad, nuevamente quisieron que Velasco Ibarra siga gobernando, es decir, a un sexto periodo presidencial, que lo haría en el año de 1977. Pero él se negó, ya que sufría también de una enfermedad, estuvo con un solo riñón, su memoria también ya era que le fallaba con frecuencia y por ello renunció a este cargo como en el sexto gobierno. El velasquismo es sin duda el evento político más resaltante del Ecuador contemporáneo. Basta rememorar que Velasco ha obtenido triunfos en 5 comicios presidenciales y pudo liderar un movimiento subversivo fascinado más por los sectores populares, es decir, por el pueblo, por las clases medias y clases bajas, que le hicieron a él que tenga poder. Al la muerte de Velasco Ibarra, primero fallece su esposa en Buenos Aires a caer de un bus público. Al enterarse esto, le afectó mucho y sufrió ante la pérdida de su esposa. Es así que fallece en Quito el 30 de marzo de 1979. El presidente Velasco Ibarra, falleció siendo el más notable de los ecuatorianos, enterrado en el más humilde de los cementerios. Y dice su pueblo ecuatoriano que murió de amor. Tenemos una foto para reconocerle bien. Pudo mucho trabajar en el aspecto económico y en el aspecto de la educación. En el aspecto económico más se daba a la agricultura, pues hizo carreteras, abrió para que los campesinos pudieran sacar sus productos a la venta. Entre ellos tenemos, y que haya comunicación, la carretera Girón Pasaje, la Durantambo, el Empalme, la Tacunga Quevedo, la Maná, Babahoyo Quevedo, Santo Domingo y Quinindé. Fue un excelente gobierno, pero por sus años ya de edad tuvo que retirarse y con la pena de que perdió a su esposa igual, falleció. Cualquier inquietud, chicos, estaremos en los encuentros virtuales para solventar cualquier duda. No se olviden, por favor, leer la información del texto o en el texto en la página 196 y realizar la actividad que está a continuación. Éxitos en su trabajo, muchísimas gracias y nos vemos, peques.